Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 18 de septiembre, que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 9, desde el verso 19 al 31. El título del tema se llama La gracia y el castigo. Y vamos a orar a nuestro Dios para pedirle la guía de su Santo Espíritu, para entender su palabra y buscarle una aplicación particular a nuestra vida. Amén. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, fiel y misericordioso. Yo te pido en el nombre de Jesús la guía de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y buscarle una aplicación específica a nuestra vida. Venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y el título del tema se llama La gracia y el castigo. Es decir, tiene dos partes. El contexto general del libro de Nehemías es que es un libro histórico del Antiguo Testamento que narra respecto a la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio babilónico por medio de Nehemías, que era un judío que servía como copero del rey persa Artajerjes. Amén. Sin embargo, en esta sección específica del capítulo 9 se encuentra una oración de confesión y adoración, en que los israelitas se dirigen a Dios después de la lectura de la ley. En la primera sección, que es la gracia, se describe cómo Dios guía y protege al pueblo de Israel a través de su travesía en el desierto y cómo los introduce a la tierra prometida. A pesar de la infidelidad del pueblo, podemos ver la constante misericordia y providencia de Dios. Amén. Vamos a leer esta primera sección, que empieza en el verso 19 del capítulo 9 de Nehemías. Dice la palabra de Dios: Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. Y el agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuviste necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra del cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. En esta sección de la palabra, que es parte de la oración de Nehemías, Nehemías recuerda
cómo fue la travesía del pueblo de Israel luego de su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Entonces, en el verso 19, recuerda, ¿no?, cómo fueron las muchas misericordias de Dios, que no abandonó a su pueblo en el desierto, sino que les mandó una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, para guiarlos y alumbrarles por el camino que debían de ir. Entonces, aquí vemos la guía y la protección constante de Dios. Vemos que tanto esa columna de fuego y de nube representan la presencia constante y la provisión de Dios. Amén. En el verso 20, ¿no?, Nehemías recuerda y les dice que Dios les dio su espíritu para enseñarles, que no retiró el maná de su boca y que les dio al pueblo de Israel el agua para su sed. Entonces, les hace recordar que Dios les proveyó un alimento espiritual, pero también un alimento material a su pueblo. Por una parte, el Espíritu de Dios los guiaba y por otra parte, los sustentaba con agua y con maná de manera sobrenatural. En el verso 21, como parte de su oración, Nehemías, ¿no?, recuerda el tiempo que duró este éxodo, que fueron 40 años. Y también recuerda que mientras duró ese éxodo, no tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, no se hincharon sus pies. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Dios? Les proveía el vestido, cuidaba sus enfermedades, ¿no? Entonces, Dios proveía las necesidades básicas del pueblo de Israel, milagrosamente. Pero como respuesta o a cambio, ¿qué hacía Israel? Murmuraba, se quejaba, se acordaba de lo que vivieron y comieron en Egipto, pero no tuvieron la capacidad de reconocer de que Dios estaba con ellos. ¿Amén? En el verso 22, Nehemías en su oración, que dice que luego de que pasaron ese periodo y los introdujo a la tierra prometida, ¿qué les dio Dios a sus hijos? Les dio reinos, les dio pueblos, y poseyeron tierras de diversos reyes, de Sehón, de Hesbón, de Og, de Basán. Porque tenemos un Dios fiel, que cumplió sus promesas con el pueblo de Israel, que les entregó las tierras que les había prometido a sus antepasados. Les entregó los reinos que eran grandes y poderosos, pero a pesar de ello, Dios les dio la victoria. En el verso 23, Nehemías recuerda cómo Dios multiplicó a los hijos de Israel, cumpliendo las promesas que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y te multiplicaré y te bendeciré, y serás bendición para todas las familias de la tierra. Dios es fiel, Dios cumple su pacto. Entonces, en el verso 24 del capítulo 9, Nehemías, ¿qué más hace? Hace recordar al pueblo cómo los hijos de Israel poseyeron la tierra, cómo Dios humilló a los moradores del país de los cananeos y les entregó en sus manos a los hijos de Israel, a sus reyes, para que ellos lo tomaran. Entonces, amados hermanos, vemos en esta primera sección cómo Dios protegió al pueblo de Israel durante su éxodo, de la salida de Egipto hasta cuando tomaron la tierra prometida de Canaán. Ahora, en la segunda parte,
del libro de Nehemías que estamos leyendo, ¿no? La primera parte era la parte de la gracia, cómo Dios tuvo gracia con su pueblo. Y la segunda parte es la parte del castigo. Amén. Entonces, en la primera parte hablábamos de la fidelidad de Dios, de la provisión constante, de la misericordia a pesar de la rebelión del pueblo. Y el énfasis de las promesas cumplidas de Dios. Pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que es grande en misericordia y que es lento para la ira. Tenemos un Dios que es amor, pero también es un Dios justo. En la primera parte nos hablaba acerca de su misericordia, pero en la segunda parte nos habla acerca del castigo, de la disciplina. Porque Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso obedecer. Ahora vamos a leer la segunda parte, desde el 26 hasta el 31. Dice la palabra de Dios del capítulo 9 de Nehemías: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia los enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿qué hacían? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, en esta segunda parte, ¿qué vemos? Vemos la continuación de la confesión de los israelitas, donde los israelitas reconocen las veces que se apartaron de Dios, y a pesar de repetidas rebeliones y rechazos de la ley de Dios, Dios mostraba su misericordia una y otra vez. Enviaba a sus profetas para corregirlos, para librarlos de la opresión. Sin embargo, los israelitas se rebelaron continuamente, ¿no? Entonces, por esa continua desobediencia a Israel, Dios no los destruyó completamente, porque Dios es grande en misericordia. Entonces, veamos verso por verso. Verso 26. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Provocó en ira a Dios, se rebeló contra Dios y no hicieron caso a la palabra, y no solamente eso, sino que mataron a los profetas, ¿no? Un pueblo en su rebeldía que rechaza las advertencias de Dios y se enardece contra los profetas que les dicen su pecado. Entonces, esta desobediencia que hace provoca la ira divina. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Dios los disciplina y terminan en manos de sus enemigos.
los cuales los afligen. Y en medio de esa aflicción, ¿qué hace el pueblo de Israel? Clama a Dios. Y cuando el pueblo clama, ¿qué hace Dios? Contesta desde los cielos. Les muestra su misericordia, les envía libertadores para que los libren de sus enemigos. Entonces, pero luego que vemos que un ciclo continuo de una vez que estaban bien los israelitas, volvían al pecado, volvían a la idolatría, volvían a rechazar la palabra de Dios, volvían a sus malos caminos. Entonces, por sus continuas desobediencias, por sus continuas rebeliones, terminaron en manos de sus enemigos. Amados hermanos, si bien es cierto, tenemos un Dios misericordioso, pero Dios no puede ser burlado. No podemos estar jugando con la gracia de Dios. No podemos buscar solamente a Dios cuando nos va mal. No podemos ir a los caminos de Dios cuando estamos en la última lona. Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es, una vez que Dios oiga nuestras oraciones, volvamos atrás, volvamos al pecado, volvamos nuevamente a nuestra soberbia, como dice ahí la palabra de Dios. Sino que si hemos pecado, nos arrepintamos y ya no volvemos a pecar más, que nos apartemos del pecado. No podemos jugar con la gracia de Dios. Entonces, tenemos que recordar que nuestro Dios es misericordioso, que Dios cumple sus promesas, que Dios nos protege, que Dios nos alimenta, pero sobre todo, que Dios escucha el clamor de su pueblo cuando se encuentra en aflicción. Vamos a orar. Padre bendito, en primer lugar te pedimos perdón por nuestras continuas rebeliones, Señor, porque hemos ido muchas veces a tu trono de gracia, Señor, y hemos pedido perdón, y hemos visto, Padre, tu bondad y tu fidelidad. Pero una vez que nos hemos encontrado bien, hemos vuelto atrás, Señor. No permitas, Padre, que ninguno de tu pueblo, Señor, haga eso, Señor, sino que una vez que se arrepienta, persevere en tus caminos, Señor. Que ninguno se llene de soberbia, Señor, cuando está bien, cuando le va bien las cosas, Señor. Al contrario, que nos llenemos de humildad, Señor, y te sirvamos en todo tiempo, cuando nos va bien y cuando nos va mal, Señor. Porque confiamos en que tú eres un Dios poderoso que cumples tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.